Porque no sé ni qué hice yo aquí. No, Ahí aquí está grabando, profe. grabando. Bueno, vuelvo y repito de todas formas porque no sé qué pasó. La hipérbola parte de un rectángulo sobre el cual se trazan las dos diagonales. ¿Ok? A esas diagonales las vamos a llamar asíntotas. ¿Ok? Es una recta. Y sobre estos dos puntos o sobre estas dos zonas se ubican dos puntos que estamos llamando focos. Como siempre, el de la izquierda lo vamos a llamar como foco 1, el de la derecha como foco 2. ¿Ok? Y en esos puntos, o sea, sobre esos puntos, se trazan dos curvas que son las que llamamos asíntotas. ¿Ok? El pulso no es que sea muy bueno, pero así son las famosas asíntotas. ¿Ok? Perdón, así son las hipérbolas. Estas curvas, entonces, es lo que llamamos la hipérbola. Profe, Dime. yo soy Santiago Moreno, pero no había podido entrar por el internet. Ok. ¿Listo? Entonces, todavía nos falta el señor Santiago Olaya. ¿Sabe qué? Samuel Olaya y María Camila. Bueno, entonces, estas son las... Profe, yo llegué. ¿Quién llegó? Samuel. Olaya. Sí. Entonces me queda María Camila. Listo, entonces, estas son las curvas a las que llamamos la hipérbola. ¿Listo? Entonces, elementos de esta hipérbola, pues vamos a tener las asíntotas, vamos a tener el punto en el que se cruzan ellas dos, que va a ser el centro, ¿sí? Vamos a anotarlo pues para no escribir la letra C porque ella tiene una especificación. El centro lo vamos a anotar con la letra O, ¿listo? Y ese centro va a tener coordenadas H, K. La distancia desde el centro hasta el foco, esta distancia de acá, lo vamos a anotar con la letra C. Y corresponde al semieje focal. ¿Okay? La distancia desde el centro hasta el extremo, es decir, esta distancia desde acá, desde el centro hasta el extremo del rectángulo, lo notamos con la letra A. Y desde el centro hasta el otro borde del aquí no voy a poder escribir acá, me toca escribirlo acá. H y la distancia desde el centro hasta el extremo del rectángulo lo notamos con la letra B. No sé si quedó muy pequeña, pero esta es la letra B de esa distancia. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. Pues en este caso, igual que en la elipse, existe una relación entre las distancias A, B y C, pero para este caso, y por favor no la vayan a confundir, para este caso es C igual a al cuadrado más B al cuadrado. Recuerden que en el caso de la elipse era el contrario, era A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí el que queda separado es la C. Bueno, los
Estos puntos de acá, los puntos extremos de la curva, los llamamos vértices. ¿Ok? O sea que estos puntos, este punto de acá, lo llamamos vértice. Entonces significa que va a haber un vértice 1 y va a haber un vértice 2. ¿Listo? Vértice 1 y vértice 2. Como el centro tiene coordenadas h, k, ya sabemos que h sería la coordenada en x y k sería la coordenada en y. El foco se desplaza horizontalmente, o se desplaza hacia la izquierda, significa que el foco 1 va a tener coordenadas h menos c, k. El foco 2 se desplaza hacia la derecha, ¿no? Y se desplaza a la distancia c. Por lo tanto, tiene coordenadas h más c, k. Los vértices, entonces el vértice 1, aquí no van a haber vértices mayores ni menores, ¿por qué? Solamente son estos dos vértices los que quedan así en forma horizontal. Entonces ya solamente llamaríamos como vértice 1, que tiene coordenadas h menos a, k, y el vértice 2, que se desplaza hacia la derecha, que tiene coordenadas h más a, k. ¿Listo? Las asíntotas son unas rectas y esas rectas tienen ecuaciones. ¿Ok? La ecuación vamos a tener la asíntota que va así, que va en este sentido, la llamamos asíntota creciente. Esta de acá es creciente. Y esta de acá, pues será asíntota decreciente. ¿Listo? La asíntota creciente, para escribir aquí abajo, la asíntota creciente va a tener la forma y igual a b sobre a x más, aquí esto va a ser todo un valor, pero lo vamos a escribir dentro de un paréntesis. ¿Listo? Entonces tiene coordenada k más b sobre a h. ¿Listo? Y1 menos, perdón, menos. No es más sino menos. La creciente tiene esa forma. ¿Listo? Y1 menos a por x. Sí. Y la decreciente, la voy a escribir aquí arribita porque más abajo no logran verla. La decreciente tiene la forma y igual a menos b sobre a menos b sobre a x más, aquí esto otra vez va entre paréntesis, k más b sobre a h. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora sí vamos a ver cuál es la característica que tienen
que tiene una hipérbola. Acuérdense, tienen que irse acordando cuáles son las características de cada una de las curvas. Por ejemplo, en la circunferencia, la definición de la circunferencia está dada por que la distancia que hay desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es constante. Digamos que esa es la característica principal, más allá de todos sus elementos. En la elipse, habíamos dicho que teníamos estos dos puntos que llamábamos focos y que la suma de las distancias de 1 más de 2 era constante. ¿Ok? De 1 más de 2 es constante. Esta es la característica aquí. Aquí la constante es que la distancia, llamémosla D, pues sabemos que es el radio, pero la distancia desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es constante. Esa es la característica de una circunferencia. En el caso de la parábola, acuérdense que teníamos una recta que llamábamos directriz y que teníamos un foco y que la distancia de este a este, o mejor, la distancia de 1 era siempre igual a la distancia 2. Esas son las características de esas. Ahora vamos a ver la característica de este. Entonces, aquí la característica es que la diferencia es muy parecida a esta, pero solamente que no es la suma, sino es la diferencia. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, pues a cualquier punto, vamos a colocar este punto aquí, un punto por aquí que no nos moleste tanto, por acá. Esta la vamos a llamar la distancia 1. Desde el foco hasta cualquier punto, la estoy llamando la distancia 1. Y desde el foco 2, esta sería la distancia 2. ¿Ve? Vamos a quitar un momentico todo esto para que no nos enrede tanta letra. A esta la llamo la distancia 2. Entonces aquí la condición es que la distancia 1 menos la distancia 2, valga la aclaración que esto es valor absoluto, siempre será constante. ¿Ok? Entonces mire que en la elipse es la suma. Aquí la característica es que es la diferencia de las dos distancias es constante. ¿Sí quedó claro esto ahí? Sí, señor. Ok, entonces, ya conociendo lo que es una hipérbola, entonces, pues, elementos importantes, los focos, los vértices, bueno, las distancias, que sería A. ¿Puedo borrar esto aquí, chicos? Sí, señor. La distancia A, que se conoce como semieje mayor. La distancia B, pues es el semieje menor. Y la distancia C, que es el ¿sí? Distancia. La semidistancia focal. Semidistancia focal. ¿Ok? Estos serían, digamos que nuestros elementos y cómo los vamos a llamar. Bueno. Voy a borrar aquí, porque ahora vamos a empezar ya con la construcción. Antes de empezar con la ecuación,
Entonces, vamos a ver la construcción. Entonces, me dice, construya la hipérbola con centro en 2, menos 1, semieje mayor de 4 unidades y distancia focal de 10 unidades. Miren que dice distancia focal, no semidistancia focal. Pues si la semidistancia es desde el centro, la distancia focal es de foco a foco. ¿Ok? O sea que la distancia entre los dos focos es de 10 unidades. Pues eso significa que C sería igual a 10 dividido entre 2. Es decir, 5 unidades. ¿Ok? Ya entonces sabemos cuánto vale C. Pero para poder construir mi rectángulo yo necesito saber cuánto va a medir hacia arriba y cuánto va a medir hacia abajo. De acuerdo a esto, me tiene que el rectángulo mide 4 unidades en este sentido. Es decir, de aquí para acá mide 4 unidades, que sería el semieje. Pero no sé cuánto debe medir de este lado. ¿Ok? Pero como conozco cuánto vale C y ya conozco cuánto vale A, pues puedo aplicar para hallar el valor de B. Entonces fácilmente decimos que 5 al cuadrado, estoy aplicando esto, es igual a A, que vale 4 al cuadrado, más C, que vale, que no conozco, elevado al cuadrado. Despejamos, entonces me quedaría 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a C al cuadrado, y para quitar el cuadrado, para quitar ese cuadrado, entonces aplicamos raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces nos quedaría como 5 al cuadrado son 25, 25 menos 16 serían 9, raíz de 9 es 3. Perdón, aquí estoy escribiendo la que no es B, ¿no? B y B. C es esta de acá. ¿Listo? Entonces ya sé que esto debe medir 3 unidades en estas dos formas. ¿Listo? Ahora sí voy al plano cartesiano para formar este rectángulo. Entonces, vamos a hacer un plano cartesiano. ¿Cuál era el centro? Me quedo muy lejos. Ubicamos el centro que está en 2, menos 1. Entonces 1, 2 y menos 1. Por aquí nos quedó el centro. ¿Ok? A partir de ahí entonces voy a medir tanto la distancia hacia la derecha, la distancia hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo, para poder trazar nuestro rectángulo. Entonces, hacia la izquierda y derecha, es decir, horizontalmente, serían 4 unidades de acuerdo a este dato que tenemos ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Y hacia la derecha otros 4. 1, 2, 3 y 4. Significa que mi rectángulo
va a quedar así. Bueno, no sé qué tan recta queda esta línea. Esto lo va a hacer con la recta. ¿Ok? Y ahora, verticalmente, 3 unidades. Entonces, 3 hacia arriba, de aquí, ¿no? 1, 2, 3, aquí. Y hacia abajo, 1, 2, 3. Y ahora, tendríamos esta otra recta. Hola, profe, perdón por llegar tarde. ¿Qué pasó, Camilita? Es que no tengo internet en mi casa, entonces me tuve que venir donde mis vecinos. Ah, bueno, tranquila. Ya te coloco ahí la asistencia. ¿Sí está claro? Así nos quedó el rectángulo. Ahora sobre el rectángulo, bueno, ubicamos los focos que me dicen que están a 5 unidades. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Estaría por acá el primer foco, foco 1. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Por aquí estaría el foco 2. ¿Ok? Me dicen si las letras están muy pequeñas, ¿vale? Ahora sí, trazamos nuestra asíntota. Asíntota 1. Y asíntota 2. ¿Ok? Sabemos que esta será esta es la creciente y esta es la decreciente. ¿Ok? Pues como aquí estoy casi que a pulso, se supone que el centro debió quedar donde se cruzan las dos rectas. Ahí debió haber quedado. Entonces allá en su cuaderno cuadriculado les debe aparecer exactamente el lugar. ¿Ok? Y sobre estos puntos, o sea, sobre estas líneas, entonces sí vamos a trazar nuestra curva. ¿Ok? Por ahora vamos a pintar sencillamente un poquito a mano alzada. Ya saben que una asíntota o la curva se acerca a la asíntota, pero no la toca. Se supone que la va a tocar por allá en el infinito, pero por ahora no la toca. Entonces, tienen que pintarla de tal forma que se acerque a la recta, pero no la va a tocar. Igual aquí, se va acercando. Perdón, la pinté sobre el foco. Así. Y así. ¿Ok? Y esa sería entonces la construcción de la gráfica de una hipérbola. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno. Vamos entonces ahora sí con la ecuación. Existe en forma semejante a la parábola, existe una fórmula para saber qué tanto se abre realmente la hipérbola, ¿sí? Porque pues yo sé que el límite son esas dos rectas, o pues los límites son esas dos rectas porque ellas no van a atravesar de ahí. Pero podríamos eventualmente pintarla más delgada, ¿cierto? Yo podría pintarla más delgada, pero que se vaya acercando. Existe un cálculo para determinar qué tanto se abre aquí, pero digamos que no es tan trascendental para la gráfica, sobre todo porque la estamos haciendo como a mano alzada, ¿cierto? No está tan trascendental esa ecuación, Profe, porque pues al fin y al cabo ella nunca va a atravesar, estas rectas nunca las atraviesa, entonces